Y listo, Hernán, pues muchas gracias por tu tiempo y yo quiero saber cómo fue que te inspiró a elegir este tema ¿qué fue lo que te inspiró, perdón, para elegir este tema en particular para tu proyecto? Eh, el tema es un tema que en general me interesa por la historia que tiene Argentina, pero independientemente de eso fue un poco azaroso el encuentro con el tema porque dependió del encuentro mío con el material. Yo estaba haciendo mi película anterior que se llama Fuimos Felices, en la cual yo trabajé con archivos fílmicos familiares. Y fui al Museo del Cine buscando este tipo de material. Y lo que me encontré, en vez de archivos fílmicos familiares, fue una bodega llena de latas de 16 milímetros con el noticiero del Canal 9 de Argentina entre los años 73 y, 73 y 83, que es la época en que el Canal 9 fue parte del Estado. Eran unas latas que habían quedado abandonadas cuando el canal se había privatizado y lo habían vendido a unos nuevos dueños y iban a ir a la basura, a un container, y ahí fue donde el Museo del Cine se encontró con ese material, lo rescató y lo tenía en sus bodegas. Y cuando yo me entero que dentro de ese material hay el noticiero con lo que eso implicaba, lo que se veía en época de dictadura a través de la televisión, que era la época de mi infancia, bueno, ahí me atrajo mucho saber y ver qué contenían esas latas y a partir de ahí empezó el camino de este documental. Oye, ¿cuánto tiempo se dedicó a la investigación previa para iniciar la producción del documental? Estar revisando todo el material, estar eligiéndolo. ¿Cuánto tiempo fue el destinado a esto? Y digamos, toda la parte de investigación y visualización del material fue bastante largo. En total el proyecto duró casi 5 años. El tema es que en realidad nos agarraron 2 años de pandemia donde el proyecto estuvo completamente estacionado porque el museo había estado cerrado. Y bueno, entonces digamos que habrá durado entre 2 y 3 años. Hubo toda una etapa primero de selección del material, porque el material no está digitalizado, está en lata de 16 milímetros, y entonces solo uno puede tener acceso a el contenido. Hay una planilla con el contenido, con las etiquetas que tienen esas latas, entonces, bueno, uno tiene medio que este, seleccionar a través de esas etiquetas y después abrir la lata. Abrir una lata, uno puede encontrarse con el material completamente averiado, en mal estado, hay que reconstruirlo, hay que pegarlo muchas veces, y tal vez tarda una lata de 11 minutos de material reconstruirse en 2 o 3 días. Luego hay que digitalizarlo, y bueno, tal vez cuando uno empieza a verlo no hay lo que uno supuso que podía ver, y bueno, también un poco para tomar la dimensión del proyecto, nosotros vimos 120 latas. Digitalizamos primero y luego las visualizamos. 120 latas, cada una tiene 11 minutos, que son 4 notas del noticiero, pero en total en la bodega hay 12.000. Uy. Es un material gigante, eh, pero bueno, fue por eso primero una selección minuciosa de lo que nos interesaba. Claro, oye, pues obviamente el desafío más grande durante el proceso de realización justo fue esto, ¿verdad? La revisión de todo el material. Claro, claro, primero eso y luego, una vez que ya teníamos una cantidad relativamente importante de latas digitalizadas, también empezar a buscar la forma de la película, ¿no? Porque, digamos, en general lo que sucede con los archivos es eso, digamos, de golpe aparece algo que resulta muy atractivo y es una promesa de proyecto, pero luego hay que, bueno, encontrarle la forma, tal vez no la tiene, tal vez solamente era la ilusión de que dentro de ese material haya cierto tipo de imágenes que finalmente no están, el estado en el que están. Entonces, bueno, cuando nosotros empezamos a trabajar y notamos que, bueno, por un lado lo habíamos empezado a dividir por temas, porque hay muchas notas que hacen referencia a el rol del periodismo durante la dictadura, el rol de la iglesia, el rol de la mujer, cómo era tratada las infancias, aparecen muchos chicos en las imágenes, hasta que un día nos enteramos de la publicación del libro Me Acuerdo, de Martín Cohen, que es casi hoy un subgénero literario que arrancó con un norteamericano que se llamó Joe Brainard,
que escribió un libro con una especie de numeración de recuerdos. Me acuerdo de mi primera bicicleta, me acuerdo de mi maestra de primer grado, me acuerdo del café con leche que tomaba en el colegio y luego lo toma Georges Perec, que es un escritor francés que hizo el mismo ejercicio en la París de posguerra. Y a partir de ahí, del ejercicio del libro de Perec, muchos otros escritores hicieron ese trabajo literario, entre ellos Martín Cohan. Y cuando leímos el libro de Martín, nos dimos cuenta que había mucha coincidencia por la época, por las cosas que él narraba, con el material. Y a partir de ahí los juntamos, los entrelazamos y bueno, nos dimos cuenta que funcionaba. Oye, ¿cómo se ha manejado el impacto social y visual más que nada que el documental ha tenido con la gente que lo ha visto hasta el momento? ¿Cuál ha sido el impacto de la gente? Bueno, la película ha tenido una repercusión bastante importante, en Argentina principalmente, ¿no? Eh, Porque trata sobre una época muy dura, la época digamos, final del gobierno democrático de Isabel Perón y luego principalmente la época de la dictadura, donde se habían hecho, digamos, bastantes películas y ensayos sobre aquellos años, pero bueno, nosotros tratamos de buscar alguna forma diferente de poder explorar aquellos años. Y bueno, nosotros estrenamos la película en el Festival de Buenos Aires, en el Bafisi, ahí ganamos el premio a Mejor Película Argentina entre todas las categorías, y luego estrenamos la película en el Malva, que es una sala en el Museo de Arte Latinoamericano, en noviembre del año pasado, y todavía estamos a sala llena, con funciones todos los domingos, con lo cual la repercusión ha sido bastante importante. Ha habido debates siempre posteriores a las funciones acerca de, bueno, del enfoque que tiene la película, de cómo se están trabajando esos temas y aquellos años. Oye, ¿cuál es tu opinión sobre el impacto que ha tenido que han tenido las plataformas de streaming dentro de la industria documental y cinematográfica? Supongo que el proyecto ya, después de hacer las corridas en festivales y así como me lo estás mencionando, pues supongo que después va a estar en una plataforma, ¿no? ¿O tú cómo ves? Sí, sí, es un lugar más para poder difundir el material que uno hace. Perdón. Em, pero bueno, no, la película cuando fue pensada para poder proyectarse en pantalla gigante, en pantalla grande. El material originalmente está registrado en fílmico, pero bueno, también uno entiende que las plataformas son un espacio bastante interesante y la posibilidad además de llegar a públicos diversos en distintos lugares. Todavía como estamos proyectándola en cine, bueno, ya llevamos 7 meses en sala, vamos a esperar a que, bueno, eh, que, que ese momento termine. Hicimos una proyección porque justo coincidieron también que se cumplieron 50 años del golpe de Estado en Argentina y entonces hicimos una proyección por la televisión abierta, pero bueno, supongo que luego sí estará en plataformas y bueno, va a tener probablemente una difusión bastante más amplia también. Claro. Oye, ahorita me estás comentando esto de las exhibiciones que están teniendo allá y todo, pero ¿qué es lo que esperas de la gente, del proyecto aquí en México, en el Festival de Guadalajara, y qué es lo que sigue después de su paso por aquí? Bueno, nosotros ahora estamos en el Festival de Guadalajara y bueno, como son historias que en los distintos lugares de Latinoamérica tuvieron experiencias similares, siempre en Latinoamérica es una película que resuena bastante y que la gente puede identificarse con distintos momentos de la película. Ahora, luego de Guadalajara, vamos a hacer una función, primero una charla y una función en la UNAM el 29 de abril. Y bueno, luego ya regresamos a Argentina y hay algunos festivales, el Festival de Cine de las Alturas en Jujuy y bueno, hay algunas proyecciones también que se van a hacer en Francia. Así que bueno, estamos muy contentos con el recorrido que está teniendo la película. Qué bueno. Oye, ¿y en qué proyecto estás trabajando hoy día? Obviamente, el trabajar la investigación
en cine, en libros, es un trabajo pues muy, muy arduo. Ahora, en qué estás trabajando? Bueno, ahora estoy trabajando en un proyecto nuevo que tiene que ver con el rodaje de una película emblemática argentina que se llama Las aguas bajan turbias. Es una película que se filmó en los años 50 y tiene algunas características muy particulares. Ahí el director es uno de los directores más importantes de la historia del cine argentino, que se llamó Hugo del Carril. Además, fue cantante de tango, fue un actor, fue una figura muy importante. Y él trabajó esa película sobre un libro que se llamó El Río Oscuro, y bueno, era el libro de un escritor comunista. Eh, él fue el cantante de la marcha peronista, y bueno, alrededor de eso hubo un anecdotario bastante interesante y estamos trabajando sobre eso. Claro, oye, es importante mostrar a las nuevas generaciones, en tu caso a través del cine, pues la historia de nuestras civilizaciones respectivas, ¿no? Igual y tanto de allá de Argentina, de acá de México, a nivel general, es importante utilizar el cine como herramienta para mostrar el pasado, presente y futuro de la historia, ¿verdad? ¿Tú cómo ves? Sí, sí, digamos, a mí me resultan muy interesantes los trabajos con archivos. Me parece que el archivo fílmico tiene una potencia eh, muy fuerte al momento de poder narrar y de poder explorar el pasado, pero además con las posibilidades de que resuene en un presente y trabajarlo desde el día de hoy. Eh, por eso, bueno, me parece que siempre la utilización de los archivos es una herramienta que me interesa y que me gusta mucho.